Sanar las heridas de la infancia. Intentar hablar con nuestros padres cuando somos adultos y cuando ellos ya han envejecido es inútil. No podemos esperar ni un ápice de piedad. No podemos esperar que se hayan vuelto con la edad más humanos e inteligentes. Quizás ahora sientas que es lógico escribir sobre ello para que tus padres por fin te presten atención, pero es difícil que lo hagan. Sin embargo, puedes escribirle a la pequeña niña o niño que un día fuiste, porque ahora tú puedes ser para ella el testigo con conocimiento que tanto ha echado de menos. Cuéntale todo lo que recuerdes. Confíale lo terrible que era todo cuando eras niña o niño. Y pregúntale cómo se sentía cuando tenía que pedir perdón después de que la azotaran o lo azotaran. Experimenta toda la rabia y permítete reaccionar con espanto a la falta de humanidad. Mantén la comunicación con esa niña pequeña. Si esa niña pequeña o ese niño pequeño puede comunicarse contigo, ya no necesitará expresarse a través de síntomas corporales. Podrá utilizar las palabras que ahora tú escucharás, porque ahora tú quieres oírlas y estás abierta a ello. Intenta establecer un diálogo con esa niña pequeña o ese niño pequeño que fuiste y pregúntale cómo se sentía cuando le pegaban. Lo único que falta es tu compasión hacia ese niño pequeño que tenía que salvar a sus padres sacrificando por ellos su propia vida, sus propios sentimientos. Cuando afloran nuestros sentimientos, tenemos la oportunidad de recuperar nuestro corazón de las manos de los adultos. También es bueno que puedas pintar, porque muchas cosas se solucionan por sí solas cuando pintamos. Disfruta de esta actividad, de la pintura. Diviértete, porque a través de ella entrarás en contacto con tus verdaderos sentimientos y emociones. Los colores despiertan las emociones más intensas. Lo trágico es que al niño le hayan prohibido mostrar su ira. Y este miedo a sus padres lo hará o lo ha hecho enfermar. Porque durante mucho tiempo no ha podido sentir sus emociones más intensas. Pero ese niño podrá curarse en cuanto esté dispuesto a saber y a sentir indignación ante la inhumanidad con la que le trataron sus padres, porque ya no habrá nada que lo amenace. Si hemos tragado mucho veneno de niños, ahora tendremos que vomitarlo todo, hasta que salgan todas las mentiras, las advertencias y las tácticas que usaron nuestros padres para asustarnos. Entonces dejaremos de creer en todas esas basuras y nos ocuparemos de nuestra niña o niño, que nos dirá con toda claridad quiénes somos y dónde está nuestro lugar. Y también nos dirá que no estamos solos en esta búsqueda. Todo esto lo haremos cuando tengamos el valor de ver que aquello que parecía imposible es real. Cuando una persona tiene miedo de los propios recuerdos que ha reprimido, mira hacia otro lado y tiende a repartir castigos, agudizando de esta manera los miedos ya existentes. Recordemos que todos los niños necesitan respeto, protección, cariño, sinceridad, comprensión y muchas cosas más. Todo esto junto se denomina amor. Debemos tomarnos muy en serio nuestros pensamientos negativos, escucharlos,
pues estos provienen de nuestro interior y nos están contando nuestra historia. La infancia no es solo una etapa en la vida, es la base de toda nuestra vida. Uno no puede librarse de ella, pero sí puede integrarla, ser consciente de cómo transcurrió. Es necesario hacerlo para evitar más enfermedades y sufrimientos. Uno puede liberarse de aquello que se tiene y se conoce, pero no de algo que es completamente desconocido. Sin embargo, con frecuencia, esos padres a los que nunca hemos mirado, porque por miedo no nos atrevíamos, se introducen con firmeza en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Encontrarlos allí y después liberarse de ellos no es fácil. Es insoportable que tanta gente prefiera echarse la culpa y poner en duda la verdad de la propia experiencia, algo que puede provocar graves confusiones e incluso esquizofrenia. Recuerda, tú no le debes nada a tus padres, sino al niño que fuiste. A ese es al que le debes una empatía total, porque ese niño necesita que tú te pongas completa e inequívocamente de su lado. Mientras sigamos dependiendo de nuestros padres y no nos permitamos ver cómo son, seguiremos enfermos. Muchas veces los padres anulan la vida emocional del niño. Por lo tanto, no es extraño que a veces los odiemos por esta fatídica represión. A veces sentir ese odio y darnos cuenta que realmente ellos lo merecen puede salvar a nuestro verdadero yo. Hay personas para quienes estos sentimientos están del todo bloqueados. Solo podremos liberarnos de nuestra rabia cuando comprendamos que ésta está completamente justificada. Podemos escribirle cartas a nuestros padres contándoles todo lo que nos hicieron y cuánto sufrimos a causa de ellos y no enviárselas. Así, nuestro verdadero yo tendrá más espacio para desarrollarse y no permitiremos más abusos de ellos. Damos un gran paso cuando dejamos de maltratar a este niño como una vez lo hicieron nuestros padres con nosotros. La psiquiatría actual parece vivir en una ilusión. Cree tener al alcance de la mano, gracias a los medicamentos, todos los medios para expulsar a los demonios del pasado, el maltrato sufrido. Esto conlleva la grotesca negación de las causas del sufrimiento humano y de la lógica más sencilla. Actualmente ya existen medicamentos destinados a suprimir los recuerdos más dolorosos. Su objetivo es luchar contra la depresión. Funcionan de manera milagrosa y algunos expertos creen que son la única solución. Sin embargo, muchas personas no lograrían dar sentido a su vida si no consiguieran conocer su historia. Nuestra historia nos proporciona la posibilidad de comprender nuestros sentimientos y de ser capaces de orientarnos en una situación determinada, de tal manera que encontremos la solución óptima para nosotros. Muchas personas desconocen la existencia del niño interno, porque el miedo a sus padres no les permite escuchar su voz y comprender su lenguaje. Por esta razón, no comprenden ni comparten este descubrimiento del niño torturado, que a través de síntomas físicos nos envía mensajes y nos habla del sufrimiento que tuvo que soportar y experimentar. Cuando nos culpamos a nosotros mismos, silenciamos la voz del niño. Pero afirmar que nadie puede oír a este niño y que no existe, sería como decir que nadie puede ver por qué uno mismo se ha quedado ciego. Las personas evitan experimentar estas emociones tan intensas que les ayudarían a liberarse del dolor, hasta que un día ya no aguantan más. No podemos curarnos si le tememos a estas emociones auténticas y beneficiosas, y las calificamos como repulsivas a la bondad.
Creemos que cualquier cosa es preferible a reconocer la evidente realidad de que fuimos niños maltratados. El niño maltratado se siente humillado, confuso, aislado y sobre todo culpable, porque le han dicho que es ruin y malvado. Tenemos un clarísimo miedo a aceptar que el maltrato infantil es un crimen, porque no queremos culpar a los padres, pero debemos dejar de seguir tapándonos los ojos, porque de esta manera también estaremos traicionando al niño en los padres. El dolor encierra el camino a la verdad. Si rehusamos aceptar que no nos quisieron siendo niños, nos ahorramos mucho dolor, pero bloqueamos el camino que nos lleva a la verdad. Y durante toda nuestra vida intentaremos encontrar el amor de nuestros padres, que creemos que nos está esperando desde la infancia, pues desde entonces nos corresponde. Lo creemos y también lo deseamos. Sin embargo, este amor que tanto anhelábamos cuando éramos niños no nos está esperando. Nunca existió ni existirá. Pero como adultos podemos aprender a querer a ese niño que un día fuimos, si nos liberamos de los sentimientos de culpa. El sentimiento de culpa nos protege de la dolorosa verdad de que el destino nos dio a una madre que era incapaz de amar. Esto es más doloroso que pensar, bueno, era una buena madre. El problema es que yo era malo o mala, porque siempre podemos hacer algo al respecto. Podemos esforzarnos en conseguir este amor, pero el amor no se gana con méritos, y los sentimientos de culpa por lo que hemos o no hemos hecho solo continúan cegándonos y provocándonos nuevas enfermedades. Es importante experimentar nuestros sentimientos y expresarlos verbalmente. Todos los niños quieren a sus padres y no necesitan ningún mandamiento para hacerlo. Sin embargo, si cuando somos adultos nos damos cuenta de que explotaron y abusaron de nuestro amor, tendríamos que ser capaces de experimentar nuestras emociones auténticas, incluyendo la rabia, y no forzarnos más a querer a unos padres que fueron tan crueles con nosotros. La mayoría de las personas temen estas emociones negativas hacia sus padres. Por esa razón, las descargan contra sus hijos y continúan reproduciendo este círculo de agresividad. He aquí donde residen los efectos negativos del cuarto mandamiento. Lo que nos hace enfermar es la represión de nuestros sentimientos y emociones auténticos. Reprimimos estos sentimientos por miedo, el miedo inconsciente del niño ante los padres violentos puede tener efectos durante toda la vida si nos negamos a enfrentarnos a este miedo. Tener miedo solo les enseña a los niños a ser desconfiados y esconder sus sentimientos auténticos. Y además aprenden de sus padres que la violencia es el medio más adecuado para resolver conflictos, que ellos son malos o inútiles y necesitan que alguien los corrija. Muchas personas se encuentran atrapadas en una cadena de autoengaño en relación con sus padres porque los idealizan. Desgraciadamente hay muy pocas personas que quieren saber realmente lo que ocurrió en esos primeros años decisivos de su vida. Parece como si se hubieran quedado atrapados en el miedo infantil. Este miedo del niño atormentado imposibilita cualquier forma de protesta, incluso tras la muerte de los padres. Es comprensible que queramos perdonar y olvidar para no tener que sentir el dolor. Pero esta vía no funciona. Más pronto o más tarde nos damos cuenta de que nos hemos equivocado de camino y de que así no solucionaremos nada. Pensar en positivo no es en modo alguno un remedio, porque constituye una forma de autoengaño, una huida de la verdad. No nos puede ayudar, porque nuestro cuerpo conoce mejor la realidad. Tendría que haber un primer mandamiento que proclamara: honra a tus hijos, para que más adelante no tengan que construir muros internos
para protegerse del dolor pasado y no tengan que defenderse de enemigos fantasmas con armas espantosas que podrían destruir todo el mundo. Es evidente que Freud olvidó que Edipo fue primero la víctima de sus padres, pues fueron ellos quienes lo empujaron en el papel de pecador, abandonándolo cuando era un niño pequeño. El dolor más terrible que debemos experimentar para ser más fuertes emocionalmente consiste en asimilar que no fuimos queridos cuando más lo necesitábamos. Es fácil decirlo, pero es extraordinariamente difícil experimentar este dolor, aceptar los hechos y renunciar a la esperanza de que un día nuestros padres puedan cambiar y llegar a querernos. El dolor por no haber sido querido es solo un sentimiento, y un sentimiento no es nunca destructivo si se dirige a la persona que ha ocasionado el dolor. En este caso ni siquiera el odio será destructivo, siempre que podamos experimentarlo de forma consciente y no permitamos que estalle a ciegas. Pero el odio sí puede ser destructivo y también peligroso para uno mismo y los demás si lo reprimimos y lo descargamos en otros que no se lo merecen.